nosotros somos del grupo 1 y les vamos a exponer acerca del nitrógeno y el cromo en el suelo. Los integrantes son Steven Hidalgo, Caterine Jaramillo y Karen Paucarín. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes dentro de lo que es los cultivos, ya que es aquel que permite el crecimiento de las plantas. Cuando tenemos una deficiencia de nitrógeno, dentro de lo que podemos observar en la planta es que empiezan a aparecer hojas más claras que después se hacen amarillentas, como podemos observar en los gráficos de aquí. Aunque la clorosis o la decoloración de las hojas llegue a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas, y esto se debe a que el nitrógeno por dentro de la planta es móvil. Esto quiere decir que siempre empieza la deterioración desde las hojas más viejas hasta las hojas más jóvenes. Las hojas inferiores empiezan a caer, por lo tanto el follaje es escaso. Dentro del nitrógeno, cuando ya es demasiado abundante, la planta simplemente no crece. En lo que es el exceso de nitrógeno, se produce un crecimiento exagerado y un color verde muy intenso, como podemos observar aquí, lo que significa que se empiezan a formar plantas muy débiles. Esto quiere decir que tienen unos tejidos muy tiernos y por lo tanto son más susceptibles a lo que es las plagas, especialmente de los ácaros. Y enfermedades, también son sensibles a lo que es el viento, la lluvia, el granizo y las heladas. Si es que a estas plantas con exceso de nitrógeno les cae una helada, simplemente queman las hojas y se mueren. También empiezan a producir flores incompletas, sin estambres o sin pistilos, lo que significa la caída de frutos y flores en las plantas. Esto quiere decir una baja floración, como podemos observar en este gráfico. Solamente hay follaje y no hay flores. Otro de los síntomas de exceso de nitrógeno en las plantas es que aparece la gómosis en árboles frutales, especialmente en árboles cítricos. ¿Qué es la gómosis? La gómosis es cuando en el tallo o en las hojas se empieza a producir un tipo de sustancia como goma, como podemos observar aquí en este tallo, lo que hace que las frutas o la corteza del tallo se empiece a desprender. Ahora vamos a hablar acerca de las alternativas para corregir la deficiencia de nitrógeno en el suelo. Es también, o cabe recalcar que el nitrógeno en el suelo cuando está o se presenta en exceso causa eutrofización en el agua y por ende la erosión del suelo. Es por eso que es también un contaminante, por eso se lo debe tratar con las medidas correspondientes al momento de aplicarlas al suelo. Tenemos para la deficiencia del nitrógeno aplicar fertilizantes nitrogenados. Estos pueden ser los que contienen todos los compuestos que sirven para la nutrición del suelo, como son el fósforo, el potasio y el nitrógeno mismo en las cantidades que se deben presentar. La urea en sí solo tiene cantidad de nitrógeno y puede ser un buen fertilizante en el caso de que exista una deficiencia. La acción rápida en forma de nitratos. Si nosotros queremos reparar un suelo de manera rápida, debemos aplicar nitratos como por ejemplo el nitrato de potasio, el nitrato cálcico y el nitrato amónico, que son de los más importantes. Y también cabe recalcar que los abonos orgánicos, el estiércol, el compost y el humus de lombriz, entre otros, son materiales orgánicos que al momento de degradarse proveen de nitrógeno al suelo y así podemos corregir deficiencias del nitrógeno. El cromo es un metal pesado que al ser encontrado en grandes cantidades en el suelo produce contaminación del mismo. Sus compuestos se encuentran en una gran variedad de colores y estados de oxidación, siendo estos se los puede encontrar desde el -2 al +6. Las formas más estables en el medio ambiente y de abundancia son la trivalente y la hexavalente. El cromo en el suelo. El cromo cuando se encuentra en el suelo puede causar inhibición de la actividad enzimática, es decir, causa una destrucción del poder de autodepuración que el suelo tiene en sí mismo, ya que se supera la capacidad de aceptación del suelo. Cuando se produce la inhibición se ve afectado el ciclo biogeoquímico, es decir, que el suelo ya no posee la capacidad de funcionar como un biofiltro. Se produce una disminución cualitativa y cuantitativa del crecimiento de los microorganismos y esto tiene como consecuencia una reducción de la fertilidad del suelo. Cuando se produce esta reducción de la fertilidad del suelo, generalmente se produce una modificación de la estructura del suelo y además
En grande escala, en las cosechas, se produce una reducción del rendimiento de las mismas. Ahora vamos a hablar acerca de las alternativas para el tratamiento de la contaminación por cromo. Cromo es un material muy tóxico en el suelo. En cantidades mínimas o pequeñas, por eso se las llaman micromoléculas, es muy importante, pero cuando existe demasiado, existe una contaminación que es muy peligrosa para los suelos. Las alternativas para tratar este tipo de contaminación tenemos tres, que son tres compuestos esenciales: la materia orgánica, los carbonatos y los óxidos e hidróxidos. Dentro de la materia orgánica cabe recalcar que estas reaccionan con los metales pesados, entre ellas el cromo, formando quelatos y dando estabilidad a este compuesto. Al momento de que estos se forman o se unen, forman compuestos organometálicos. Estos compuestos organometálicos son muy solubles, lo que hace que los microorganismos puedan degradarlos de manera más rápida al momento de que se encuentran en el suelo. Los carbonatos también son muy importantes, ya que el cromo es absorbido por los carbonatos. Y los carbonatos también tienen una propiedad muy importante, que es mantener el pH alto del suelo. Al mantener el pH alto del suelo, los metales pesados como el cromo tienden a precipitar, y estos también pueden ser degradados por los microorganismos que existen en el suelo. Y uno también de los más importantes son los óxidos y los hidróxidos. Estos tienen la capacidad especial o son muy importantes al momento de retener los metales pesados. Estos también cabe recalcar que se encuentran diseminados en el suelo. Estas tres formas son de las más comunes para ayudarnos a descontaminar el suelo por cromo.